Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy tengo un invitado muy especial, y es especial porque muchos miembros de nuestra comunidad nos pidieron que le invitemos. Entonces yo le contacté y resulta que él también ya escuchaba el podcast, entonces aceptó también con gusto y tuvimos una lindísima conversación. Él es Alex von Förster, argentino, en sus propias palabras, un cocinero fermentado por la investigación apasionada del dilema del omnívoro, condimentada por la permacultura y la biodinámica. Entonces, vamos a hablar justo de esos temas, de alimentación, de la agricultura biodinámica, de la evolución de los humanos y un montón de cosas relacionadas. A mí me encantó grabar este episodio con Alex y se nos quedaron, como es costumbre, un montón de temas más por conversar. Les quiero contar a los que no saben y recordar a los que sí saben que tenemos un programa de membresías, que es la manera en la que este podcast se sostiene, en donde nuestros miembros hacen una colaboración, un aporte mensual a través de nuestra página web, radiosemilla.com/membresía. Y al hacerse miembros, acceden a una plataforma online que estamos estrenando en esta quinta temporada, en donde tenemos cuartos de discusión de diferentes temas y de diferentes regiones, y también una biblioteca digital con un montón de materiales gratuitos para los miembros, y también un montón de beneficios de descuentos en proyectos regenerativos en todo el mundo. Y en este caso quiero introducir justamente el proyecto de Alex, que es Alimento y Conciencia. Alex hace un montón de cursos online y ahorita está justo por lanzar en marzo una formación anual en alimentación consciente. Es decir, les acompaña Alex y Lucía Ricaurte en un recorrido de 8 meses sobre alimentación. Qué comprar y cómo comprar los alimentos, rutinas, cómo manejar semillas, cereales, legumbres. Aprenden sobre nutrición, aprenden sobre el valor de la alimentación animal, sobre fermentación, sobre ciclos. Bueno, es una formación súper completa y los miembros tienen 20% de descuento en esa formación. Y además tienen un montón de otros cursos más cortos para los cuales los miembros de Radio Semilla tienen un 10% de descuento. Esos cursos son en panificación y repostería, en vegetales fermentados, en meriendas y snacks sin gluten. Bueno, así que estamos felices de esta nueva alianza con este proyecto. Síganle también en Instagram, aunque supongo que muchísimos de ustedes ya le siguen, pero si no, lo encuentran como Alimento y Conciencia. Y métanse a nuestra página web para hacerse miembros, radiosemilla.com/membresía. Eso, comenten en nuestras redes, califíquennos en la plataforma de podcast en la que nos escuchen y más que nada compártanlo con la gente que creen que le puede interesar, porque esa es nuestra única herramienta de marketing, ustedes compartiendo el podcast. Así que eso, gracias mil por escuchar, les mando un abrazo grandote y disfruten de esta conversación con Alex von Förster. Alex von Förster. No sé si lo pronuncié más o menos, pero bienvenido a Radio Semilla. ¿Cómo estás? Gracias, Felipe, gracias. Ni tan bien ni tan mal lo pronunciaste. Lo han pronunciado peor, digamos. O sea, He escuchado peores. es un apellido complejo. De hecho, acá en Argentina poca gente lo pronuncia realmente como es, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Se suele decir von Foster, mi apellido, que es una adaptación acá argentina, ¿no? Porque el apellido es de origen alemán y en realidad se dice von Förster. La B corta sería como una F, ¿no? En la pronunciación del apellido. Von Förster. Ahí vamos. Muy bien, bienvenido, hermano. ¿Y cómo así tienes apellido alemán? ¿Cómo es tu origen? No, yo nací acá en Argentina, pero digamos de una de las ramas de mi padre son de Alemania. De hecho, mi abuela y mi abuelo ambos tienen raíces allá en Alemania. Y la otro lado de mi madre es española principalmente. Pero ya tus padres y tus abuelos ya nacieron en Argentina. Mis padres sí, mis abuelos, mi abuela no, nació en España, mi otra abuela nació acá, pero se fue a los 2 años de vuelta para Alemania y después volvió para acá. Mi abuela y mi abuelo paterno tenían muy fuerte la raíz alemana, ¿no? O sea, como la mencionaban siempre a través de los alimentos y a través de... me enseñaban palabras en alemán y tenían un montón de cosas. Ya después, o sea, mi padre habla alemán, pero ya sin tanto hincapié en la tradición alemana y demás, ya estaba bien metido en Argentina. Y yo, de hecho, no sé hablar alemán, ¿no? Es algo que hoy
un poco me arrepiento. De chico aprendí algunas cosas, después, porque mi abuelo me hablaba algunas palabras así, los idiomas en general me son simples de aprender, entonces, pero era un idioma, yo lo sentía siempre trabado, ¿viste? Como me daba la sensación de la persona que hablaba en alemán como que estaba de mal humor, algo le pasaba. Entonces nunca me atrajo ese idioma. Y ahora más grande, algunas cosas me hubiese gustado, más que nada por la lectura, ¿no? Poderlas leer en idioma alemán. Pero bueno, ya no sé si en esta vida me tocará aprender alemán. Ujú. Hay un montón de memes al respecto, ¿no? De, así como se dice mariposa, farfalia, no sé qué, y en alemán es... Claro, y sí, sí. Da la sensación de que hay un enojo, ¿no? Cada vez que Ajá. hablan. Eh, Oye, ¿y en qué ciudad llegaron a Buenos Aires? sí, 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 nosotros somos acá de Buenos Aires, plena capital, ¿no? Capital. De hecho, fue una de las cosas que siempre rechacé. Es como que siempre me sentí, nací en capital, viví hasta mis veintitantos, 30 en zonas bien urbanas y buscando cómo irme un poquito más lejos, ¿no? Como que la vida urbana me cuesta mucho. La siento siempre en desequilibrio, así que ahora, por suerte, ya estamos a unos 45 kilómetros de la ciudad, en un lugar donde tenemos más contacto con la tierra, ¿no? De hecho, las calles son de tierra, ¿no? No son Mm. asfaltadas, si bien toda la civilización va avanzando y quieren como traer la ciudad acá, todavía tenemos esta posibilidad de más verde, ¿no? De otro horizonte. En provincia de Buenos Aires. Sí, sí, toda provincia de Buenos Aires. Yo ahora vivo en Ingeniero Mashuit, que es como el partido de Escobar, a 45 kilómetros nomás de la ciudad, ¿no? Ujú. Pero ya es otro contexto. ¿Y cómo fue esa infancia tuya en la capital? ¿Tus papás también eran personas urbanas? ¿En qué barrio te criaste? ¿Cómo fue un poco crecer ahí? Fue urbana, sí, fue una vida urbana. Tuve una infancia de mucho deporte, practicaba de todo lo que había, toda pelota que rodaba me gustaba jugar. Pero dentro de lo urbano, siempre hemos vivido en los que son zona norte, lugares un poco más verdes, ¿no? Todo asfaltado, pero por lo menos no es la plena capital, ¿no? Todo alrededor de Buenos Aires hay zonas donde todavía se conserva un poco más las arboladas y los parques y demás. Y vida de barrio, sí. Sí, pero, o sea, yo todavía de chico jugaba en la calle a la pelota, ¿no? Ujú. Porque había terrenos baldíos, pero en un contexto de calle de pavimento, ¿no? De cemento y de vida urbana, de ir a jugar al club, bien de barrio. Digamos, no se veía nada de la ruralidad, ¿sí? No había ni... O sea, veías alguna que otra persona mayor que por ahí en su casa tenía su huertita, ¿no? Había algunas que otras huertas, o en terrenos baldíos hacían huertas, pero muy poco. Y ya eran épocas donde casi no se veía gente con gallinas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué épocas estamos hablando? Porque es medio difícil adivinarte la edad. Y yo hoy tengo 48, ya estoy para mis 49 años, Mm. así que te estoy hablando ahí más o menos de 1980, 1990, esas épocas, ¿no? En esas épocas ya la vida era bien urbana, ¿no? Bien de barrio, pero de ir al club, de juntarse ahí en la calle a jugar a la pelota, lo que sea, pero no había ruralidad, ni huertas, ni nada cerca, ¿no? Para eso había que salir. Por lo menos a donde estoy yo ahora, que son 50 kilómetros más o menos, ¿no? Ujú. 50, 100 kilómetros de la ciudad, empezás a encontrar alguna que otra granjita, chacrita y algún contexto un poco más de rural, ¿no? Campos y espacios abiertos y, bueno, Ujú. ya otra situación, ¿sí? Así que nada, mi infancia fue ahí, en la ciudad, con mucho deporte. Mi conexión más con ámbitos naturales era en vacaciones, ¿no? Cuando llegan las vacaciones era la posibilidad de conocer. Y tuve suerte, hay algo que me ha quedado muy marcado a mí en edades de 6, 8, 10, 12 años. Mis padres iban mucho a la playa y yo pasaba mucho tiempo en playas que no son las de ahora, eran unas playas mucho más virgen, de bosques, ¿no? Donde yo recuerdo, reconocía los lugares por reconocer los bosques. O Mm. sea, de ir un verano con amigos, con primos, lo que sea, y de golpe construíamos con maderas una chocita y venías al año siguiente y la buscabas en el bosque, ¿no? O Mm. sea, y esa situación ya no está hoy. Hoy ya son todas casas, ¿no? La zona costera argentina también creció mucho, está muy urbanizada y en estos últimos 30 años ha cambiado un montón.
muchísimo, ¿no? Pero, digamos, al día de hoy es uno de los recuerdos fuertes que me quedan del contacto con la naturaleza, ¿no? El bosque y el mar, ¿no? Y el bosque y el mar en esa situación de casi no había personas, digamos, ¿no? No como hoy que uno va y casi no ves naturaleza, sino que solo ves personas. O sea, como un contexto muy cambiado. ¿Y en qué punto de tu vida es que comienzas como a querer salir un poco de la ciudad? Porque mencionaste hace un rato que como que resentías esto de estar tan en la urbe y buscabas salida. ¿Qué pasó? ¿En qué punto comenzó a suceder eso? Hay una parte mía que cree que siempre, o sea, como que nací en un lugar equivocado, ¿no? A nivel de la ciudad, como que me hubiese gustado siempre vivir en un ámbito rural, pero se hizo muy fuerte para mis 20, 21, 22 años. O sea, yo cuando termino lo que acá llamamos la escuela secundaria, tenía un poco, en esa época todavía teníamos mucha presión de qué íbamos a estudiar después, ¿no? Eso las generaciones actuales ya lo tienen más desprendido, pero en mi generación era como, bueno, ya estaba la pregunta, ¿qué carrera ibas a estudiar, no? Y era mucha esa presión y yo, de hecho, me anoté para estudiar ingeniería electrónica y estudié ingeniería electrónica, después no terminé, pero hice la mitad de la carrera. Entonces es como que seguía esa vida que estaba planificada ya, ¿no? Terminé, iba a estudiar, iba a ser ingeniero y bueno, iba como a continuar con ese tipo de vida. Y ahí viene un quiebre muy fuerte, donde un poco, bueno, yo termino dejando la carrera y cambiando un poco todo. Digamos, yo venía muy construido con la concepción occidental de vida, ¿no? De estudiar para tener una posición económica, un ingreso y una familia y todo ese mundo del tener, ¿no? De la tenencia y de esa construcción materialista de la vida. Y ahí se me viene un quiebre muy fuerte que incluye un montón de aspectos. ¿Sí? Hay uno que es dejar la carrera, pero un poco es como que yo me abro a aprender, a estudiar, a todo lo que venga de la filosofía oriental. ¿Sí? El gran camino mío, el eje, que fue como el motor, era la práctica del yoga. El yoga en esa época, el Hatha Yoga en Argentina, estoy hablando de vuelta, el año, para que te des una idea, 1998, no era como ahora, que hoy practica cualquier persona yoga y uno habla de yoga y es algo que está ya en el inconsciente colectivo de la gente. En aquella época era extraño. Y era extraño que una persona joven, como yo, de 21, 22, se ponga a hacer yoga. O sea, era como que algo estaba raro, algo estaba mal, ¿no? Entonces, era hacer yoga y era estar atento a donde había una clase de meditación o de tai chi o de qigong y yo iba y empezar a leer mucho la filosofía oriental del budismo, de Krishnamurti, meterme mucho en ese mundo. Y en paralelo estaba estudiando música. Entonces, como que bueno, hay un quiebre enorme en mi vida ahí, ¿sí? Y como te decía, eso hace que deje de estudiar ingeniería electrónica. Y yo me acuerdo de una charla con mis padres, que me acuerdo de la cara de mi papá muy desesperado de un poco, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora de tu vida, no? Porque él trae mucho esta concepción de la vida occidental, del tener, ¿no? O sea, uno es algo a partir de lo que conquista materialmente. Y yo justamente tiraba abajo esa mirada. Y me acuerdo mi respuesta era, yo no sé qué voy a hacer, pero sí sé muy bien lo que ya no voy a hacer más, y es esto. Entonces, creo que de ahí en adelante me acompaña mucho esto de no sostener más aquello que yo tengo claro que no va más. Y esa mirada de la vida no iba más para mí. Y entonces ahí empiezo, bueno, en esta mirada oriental, a practicar yoga todos los días. Yo soy una persona, por más que voy a formarme y estudiar a lugares, soy muy autodidacta. Es como que salgo de una clase de yoga y me voy a comprar 4 libros y me pongo a estudiar y a leer y a ver un poco más. No es como que siempre... Y en ese momento me acuerdo, los libros de Van Lieseved, que eran una de las personas muy reconocidas en el mundo del yoga, que tenía un montón de bibliografía, aprendo yoga, perfecciono mi yoga, etcétera, etcétera. Y ya me empieza a llamar la atención esto de la gente, todos los yogis eran vegetarianos, ¿no? Entonces ahí empieza mi primera pregunta de por qué vegetarianos. Y ahí a mis 21 años más o menos me empiezo a preguntar un poco, bueno, ¿qué estoy comiendo? O sea, ¿qué sostengo yo con mis elecciones de alimentación? Y ahí empieza ese camino de la filosofía, el mundo oriental, y la alimentación se empieza a meter, ¿no? Estas preguntas de por qué son vegetarianos, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy comiendo? Y empiezo ahí a cuestionar un poco el sistema industrializado, y ahí empiezo mi camino de formación y de estudio en alimentación, digamos, ¿no? Ahí se empieza a abrir esa puerta.
De ahí para acá no paré nunca, digamos, ¿no? O sea, la alimentación es como que me capturó y me fue llevando, pero me fue llevando en ese sentido de despertar conciencia, ¿sí? De preguntarme quién soy, qué hago acá. O sea, la alimentación fue como que la soga que llevó todas esas preguntas que venían después. Qué bacán. Me identifico un montón con tu camino porque me pasó algo parecido de haber entrado a la universidad porque tenía que ser algo y me metí a Claro. estudiar ingeniería mecánica y a los 2 años no tenía idea por qué estaba estudiando eso. Igual mi papá también era como que, pero ¿y si te sales qué vas a hacer? Y me fui a estudiar música y igualito, ¿no? Como, solo que bueno, después me fui por otros caminos, pero me identifico en ese. Creo que es el dilema de nuestra generación o nuestras generaciones de alguna forma, ¿no? Somos los que Sí, comenzamos a romper un poco esto de qué se espera de claro. mí y el profesionalismo y el profesionismo y qué sé yo. Es súper interesante. Eh, Quiero coger un poquito esto que dijiste del vegetarianismo porque quisiera reconocer algo que te escuché escuchando entrevistas para hacer este podcast. Te escuché algo que me gustó que dijiste y que me gustaría repetirlo aquí. Porque aquí en este podcast les damos muy duro a los vegetarianos y a los veganos y casi nunca les hacemos caricias y, y les mandamos cariño. Y a mí me gustó que tú dijiste que si bien ya no comulgas con el veganismo, que si bien ya, digamos, la parte de qué es lo que sugieren, qué es lo más saludable para el cuerpo, ya no te hace sentido, que sí hay que reconocerles que fueron pioneros culturalmente en pensar como de dónde viene lo que estoy comiendo, ¿no? Cómo como con compasión, cómo como sin hacer daño a otros. Y tal vez eso me sorprendió porque yo no tenía claro que ese movimiento había sido el pionero en esto. Pero me hizo sentido y me dio ganas de reconocer eso porque en este podcast nunca lo hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿tú tienes claro eso? O sea, o fue como te llegó a ti o tú sientes que en la cultura en general fue el movimiento vegano o vegetariano, más bien antes que el vegano seguramente, de comer con compasión o de comer con conciencia? No creo que sea el veganismo exclusivamente. Yo creo que cada movimiento suma algo. Ujú. Eh, a mí que me tocó, digamos, ya imagínate que son como 30 años que estoy estudiando, practicando y viviendo la alimentación y he practicado un montón de sistemas o filosofías distintas y he vivido dentro de esos ámbitos. O sea, conozco el pensamiento de una persona vegana, digamos, como yo he estado ahí adentro, digamos, y lo mismo que una persona que hace paleo o los antiguos naturistas. Entonces digo, yo puedo... tuve la suerte, de hecho, de compartir espacios, tomar clases y charlar con las primeros naturistas que había en Argentina, ¿sí? Allá por la década del 90, ¿no? Como el primer movimiento en Argentina fuerte que se preguntaba qué estoy comiendo era el naturismo. Y el naturismo lo que hacía era darle valor a lo integral frente a lo industrial, ¿no? El gran paso que trajo el naturismo fue ese. Fue decir, vamos a revalorizar el alimento verdadero, integral, con todas sus partes, nada de aditivos químicos, ¿sí? Nada de procesos industriales. Ese era el primer gran paso. Ese naturismo estaba muy teñido por el vegetarianismo. Mm, Generalmente iba de la mano, mm, ¿no? Como, vamos a decirle, como la mirada saludable en esa época llevaba esto, ¿no? El naturismo vegetarianismo, ¿sí? Había que comer granos integrales, todo integral, nada refinado, nada aditivo químico, alimento casero, y la mayor parte de ellos no incluía alimentos de origen animal. O lo que primero se sacaban eran las carnes. Como la mirada saludable parecía que era un vegetariano integral, podía tener algo o no de huevo y lácteo, pero no carnes. Ese fue el primer momento. Después vienen las distintas oleadas del veganismo, porque el veganismo tiene distintas oleadas. La primera oleada, bueno, es la que pone muy sobre la mesa lo de la compasión, el sacrificio animal y demás, ¿no? Claro que ellos lo que hacen es mostrarte lo que es la cría en una granja industrial, que nada tiene que ver con lo que puede ser la relación con un animal en una granja agroecológica, biodinámica, donde se haga permacultura y demás, ¿no? Que la relación con el animal es totalmente diferente. Pero bueno, lo que llegaban, te mostraban todos esos videos, ¿no? Te espantaban con cómo era el trato del animal adentro de una industria y te decían que no podía haber nada saludable que incluya al animal, ¿no? Ese fue como un segundo momento. A ese segundo momento, esa oleada vegana, después vino otra oleada vegana en la Argentina, que fue más para el año 2007, 2008 ya, que fue el crudo y veganismo, ¿sí? Que es otra vuelta del veganismo,
Porque el primer veganismo, yo te decía, no tiene que ver con el crudiveganismo. Entonces, esta segunda oleada metió toda la historia de la cocción, que supuestamente la cocción destruye todo. Y claro, nada. Hoy yo he visto cantidad de personas que han terminado un cuadro de desnutrición terrible, producto de esos crudiveganismos tan extremos, ¿no? Ujú. Pero sí han traído ruido y han hecho que nos tengamos que volver a hacer preguntas, ¿no? Y entonces yo creo que la parte positiva que trajo fue eso de volver a ir más profundo para que encontremos realmente qué es lo saludable, ¿sí? Y después de eso vienen todos los movimientos que a lo saludable le suman lo animal, ¿no? Que tiene que ver con lo paleo, lo cetogénico, todos los que traen como el comamos alimentos reales, alimentos de verdad. Alimentos reales ya no era solo vegetariano, era todo, valía todo. O sea, un alimento cultivado en una granja donde se respete y se cuide con cariño al animal y donde no se trabaje con venenos, ¿no? Entonces, ahora en Argentina el concepto saludable está teñido por todo eso. Entonces, ahora yo digo, ahora sobra la información y cada persona tiene que hacer ese terrible trabajo de realmente preguntarse dónde está lo saludable, qué es lo equilibrado, qué es lo que yo necesito, ¿no? ¿Tú consideras que en Argentina es más común hoy por hoy, digamos, entre la gente que quiere alimentarse con conciencia, que sí incluyan las carnes en ese concepto o que no? Porque al menos aquí todavía yo siento que está como bastante vigente la creencia de que carne malo, no, de que vegetarianismo saludable, carne malo. Creo que poco a poco se va desmoronando, pero en Argentina son tal vez mucho más carnívoros, mucho más asaderos, ganaderos, no sé, y tal vez ahí sea diferente. ¿Tú cómo le ves? Eh, Está todavía parecido a eso, van creciendo los movimientos que en busca de lo saludable incluyen lo animal, ¿no? Como te decía antes, la mirada del paleolítico, la cetogénica y demás, van teniendo cada vez más público Uh-huh. frente a lo que era antes, ¿no? Pero todavía hay un grupo grande de gente que piensa que alimentarse a conciencia es ser vegetariano, ¿sí? Lo que pasa es que detrás de eso hay muchas preguntas de fondo, muchísimas preguntas. Porque yo te puedo responder que alimentarse a conciencia es vegetariano y es no vegetariano. Son las dos cosas a la vez, porque depende de para quién. ¿Quién es esa persona? Lo único que yo te podría definir es que no hay una regla igual para todas las personas. Algunas personas necesitan una cosa, otras necesitan otra, ¿sí? Justamente si hay algo que caracteriza al ser humano es que por más que seamos todos un grupo humano, somos todos diferentes, ¿sí? La alimentación saludable de Felipe no va a ser la misma que la de Alex, ¿sí? Podremos compartir un montón de cosas, pero cuanto más nos acercamos a conocer quiénes somos y en qué etapa de nuestra vida estamos, más podemos acercarnos a la respuesta de si necesito alimento de origen animal, qué cantidad, qué frecuencia o no, digamos, ¿sí? Entonces, no hay una respuesta a eso, ¿sí? La respuesta sí, yo te la puedo traer desde otro lado. Para mí es muy importante incluir todos los alimentos de un origen verdaderamente saludable y sustentable porque forma parte de la regeneración de un sistema que necesitamos, ¿sí? Entonces yo abrazo a todos los alimentos porque creo que el ser humano primero está en una crisis terrible consigo mismo. A partir de esa crisis terrible que tiene consigo mismo es el desastre que genera con otras personas, con la naturaleza, con todo el encuentro con cualquier cosa. Estamos generando un caos como nunca antes, ¿no? Entonces, hay que regenerar ese caos. Y ese caos, la regeneración de ese caos tiene mucho que ver con el alimento, ¿sí? Estamos en una situación en la cual la mayor parte de la gente no sabe qué come, no sabe de dónde viene su alimento, no sabe qué impacto tiene en su salud, no sabe el impacto que tiene en el ambiente. Yo suelo resumir esto diciendo que acá le decimos sociedades anónimas, ¿sí? Una sociedad anónima es una empresa que vos no sabés ni quiénes son los dueños. Bueno, para mí la gente hoy lo que come es una sociedad anónima, porque no sabe qué come, porque hay ingredientes que nadie entiende lo que quieren decir, ¿sí? O sea, cuando vos decís, no sé, INS 924, ¿qué es eso? ¿Qué forma tiene? ¿Qué gusto tiene? Ni idea, ¿sí? O ya decís maltodextrina.
la mayor parte de la gente no sabe ni el color, ni la forma, ni el sabor que tiene la maltodextrina, ¿no? Y como esto te podría nombrar miles de sustancias que hoy están escritas en un paquete que la gente no sabe qué son, ¿sí? Si las investigas, igual te va a costar mucho llegar a entender qué es, porque es un derivado de un derivado de un derivado. O sea, mucho vendrá del maíz o de la soja, ¿no? Pero en última instancia te cuesta un montón entender qué estás comiendo. Cuando descifraste qué estás comiendo, decís, bueno, a ver quién lo elaboró. Nada, ves una marca que no sabes ni quién está detrás. O sea, ¿qué impacto tiene esa empresa sobre el ambiente, sobre la sociedad? Entonces, por eso digo, comemos una sociedad anónima, que quiere decir, no sabemos qué comemos, qué impacto tiene en mi salud, en la salud social, en la salud ambiental, en nada, ¿no? Y el hecho concreto que está degenerando toda la vida en este planeta. Entonces, salir de esa sociedad anónima, de ese plato sociedad anónima, y pasar un plato con conciencia, para mí va muy relacionado con preguntarme qué estoy haciendo yo para que cada día haya más granjas agroecológicas, biodinámicas y demás en la zona donde yo habito. La granja para mí es el organismo de cambio social, ¿sí? Y la granja para mí es un lugar donde conviven seres humanos, animales y plantas. La granja no es un ámbito de plantas solo. El animal es indispensable en un organismo granja. Indispensable. ¿Elijas comer carne o no elijas comer carne? Esa es otra pregunta que tenés que hacer vos como individuo, digamos. Pero los animales domésticos de granja son claves para la regeneración de un sistema, ¿sí? En todo sentido. Entonces, para mí la granja es lo que tenemos que regenerar como sistema. Y la granja va a generar que va a haber carne disponible para comer, ¿sí? Porque cualquiera que sabe manejar una granja te das cuenta que a veces tenés que faenar un animal para venderlo, para sostener económica la granja, o un animal está muy grande y hay que faenarlo también porque, bueno, ya cumplió su edad y entonces hay carne disponible y bueno, ¿sí? Entonces forma parte de los ciclos, ¿sí? Eh, entonces yo lo veo desde ese lugar, no desde todos somos vegetarianos o nadie es vegetariano. Eso es algo que a mí no me cambia, que cada uno se haga su pregunta. Yo me la Total. hago para mí. Me encanta lo que dices y comulgo mucho con eso, ¿no? O sea, mientras más sepas de dónde viene tu comida y mientras más venga de tu propio territorio y más aún mientras más venga de tu propio huerto o de tu propia granja, son los principales valores más allá de qué es lo que estás comiendo, ¿no? Y te quería justo hacer una pregunta al respecto de lo que estás diciendo, de que todos somos diferentes y podemos tener diferentes necesidades nutricionales. ¿Tú crees que es algo totalmente individualizado o crees que hay formas de categorizar un poco los diferentes grupos poblacionales? Es decir, porque hay un montón de tradiciones, no sé, por ejemplo, la Ayurveda, ¿no? Que tiene los doshas y que tiene diferentes recomendaciones según los diferentes doshas. Hay gente que dice que es por el grupo sanguíneo, que si es que tienes el tipo de sangre A positivo, te sienta bien la carne y si tienes el, qué sé yo. Hay otros, o bueno, ya tal vez el más obvio, más biológico, como entre hombres o mujeres, o entre viejos o niños, no sé, como tienes tú categorías, lineamientos, formas de pensar, formas de organizar, de qué tipo de alimentación es mejor para qué tipo de personas. Sí, digamos, no tengo una particular, pero voy formando, y eso está en pleno proceso de aprendizaje y estudio y experimentación, a partir de las tradiciones que tenemos milenarias. El Ayurveda es una de esas, ¿no? La medicina china puede ser otra, los pueblos originarios tienen. Si vos te fijas, esas tradiciones, yo divido mucho eso de lo que es los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos para mí no tienen nada que ver con eso. O sea, en estos últimos 100 años, 200 años, se han escrito más teorías de alimentación que personas que viven en el planeta, digamos, ¿no? Y esas teorías no surgen, no tienen el mismo origen que sí tiene, por ejemplo, la medicina ayurvédica o la medicina tradicional china o medicinas de pueblos originarios que tienen milenios de antigüedad y que se basaban en estudiar a la naturaleza, ¿sí? Si vos te fijás, tienen un denominador común que es estudiar los elementos, la tierra, el fuego, el aire, el agua, y ver cómo esos elementos se manifiestan en una fruta, en un vegetal, en una carne, en una persona, ¿no? Entonces uno puede empezar a estudiar qué tipo de constitución tiene, qué tipo de características tiene, y empezar desde ese estudio, ¿no? A llegar a tratar de entender por qué determinados alimentos tienen más afinidad o me desequilibran más que otros,
¿sí? Entonces, en esas tradiciones tenemos muchísimo saber muy interesante para estudiar e incorporar y observar y poner a práctica, ¿sí? Después, en los últimos 100 años hay 200 millones de teorías escritas que no responden más a algo que a una persona le funcionó y tiene buen poder para escribir y para capturar la atención de la gente y ya, ¿no? Y no responde a algo que esté de la mano de la evolución humana, ¿sí? Cuando vos mirás en el Ayurveda o en medicinas de pueblos originarios, ves algo que ya goza de la experiencia de muchos miles de años. Entonces, el Ayurveda me parece algo interesantísimo. Lo que hay que tener en cuenta es que está desarrollado en un lugar que tiene una característica geográfica y cultural particular, ¿no? La India, el Tíbet. De hecho, la Ayurveda en el Tíbet es distinto a la Ayurveda en la India, ¿no? Entonces, fíjate cómo la Ayurveda en el Tíbet usa conceptos parecidos, pero usan carnes, o sea, consumen carnes. En la India no, ¿no? Entonces, pero la manera de estudiar los elementos y cómo están manifestados en un pedazo de carne, en una fruta o en un ser humano, es la misma, ¿sí? Entonces nosotros podemos usar esos principios viviendo en cualquier parte del mundo a partir de los alimentos locales que podamos producir de manera agroecológica, digamos, ¿sí? Porque yo lo que estoy usando es la herramienta para estudiar la naturaleza. No voy a usar el alimento que la persona que hace ayurveda en la India considera saludable en la India. Yo tendré que preguntarme en Argentina, ¿sí? ¿Cómo llego a ese concepto? Y esa es una lucha permanente que yo tengo. Por ejemplo, acá, o sea, Argentina lo que hace, y principalmente Buenos Aires, tiene la capacidad para absorber las modas de todo el mundo, ¿no? Yo creo que un poco esto se da porque como somos ¿no? Un pueblo muy de inmigrantes, cualquier teoría que se pone de moda en cualquier país, en Argentina va a llegar. Es así. Yo lo vi desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? Acá yo vivencié varias oleadas de macrobiótica, varias oleadas de ayurveda, el paleo, el aceto, todo lo que yo veo que hace 5 años atrás estaba de moda en Estados Unidos o en Europa, viene para Argentina, digamos, ¿no? Y así como viene el concepto, viene los alimentos que se vendían allá, ¿no? Y estamos totalmente amputados de la idea de qué es realmente saludable, totalmente desvinculados de la sustentabilidad de eso. Entonces acá se la pasan comiendo aceite de coco como que fuese el gran aceite. Y sí, es el gran aceite en Puerto Rico o en Indonesia, pero no en Argentina. En Argentina no tenemos una sola planta de coco, ¿no? Y así importamos el concepto, importamos el producto y terminamos haciendo alimentaciones que son totalmente insustentables y de saludables no tienen nada, porque si uno le pone detrás de eso la huella de carbono que tiene, la calidad de trabajo, andás a ver quién elaboró ese aceite de coco, bajo qué calidad de trabajo había detrás, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que el concepto traerlo a nuestro lugar y masticarlo y digerirlo con lo que nos toca en la región donde estamos, la cultura donde estamos, ¿sí? La forma de relacionarnos que tenemos acá y pensarnos acá. No podemos importar el Ayurveda. Podemos importar la manera de mirar la naturaleza, pero la tenemos que mirar acá. Totalmente. Y entonces, para volver un poco a tu camino, tú como tuviste esta conciencia un poco temprana, 21 años, 22 años, meterte al yoga, meterte al vegetarianismo, fuiste transitando, me imagino, las diferentes corrientes o modas de alimentación consciente que iban llegando mientras pasaban los años. ¿Nos quieres hacer un resumen de cuáles fueron esas diferentes alimentaciones o corrientes que viviste y si quieres describirlas un poquito y decir qué rescatas de cada una o qué no te gusta de alguna? Sí, claro, justamente cuando empezamos la charla yo te contaba un poco cómo de una forma rápida, ¿no? Cómo había sido la llegada de distintos movimientos que traían o que removían un poco la conciencia de qué era una alimentación saludable. Yo me encontraba estudiando y practicándolas, digamos, ¿no? Digamos, a mí me enseñó mucho la experiencia, ¿no? Hubo un día muy claro que yo me di cuenta, una cosa es lo que dice ese libro, una cosa es lo que diga este profesional y otra cosa es lo que esa información a mí me resuene en la vivencia, en la experiencia, ¿no? Entonces, justamente, yo me tomaba 2, 3 años para estudiar y practicar ese tipo de alimentación. Y así fue que empecé con una mirada naturista vegetariana, ¿sí? Fui vegetariano muchos años, yo estuve 15 años sin comer carne roja en el país del asado, donde yo aprendí de chico a hacer asado, digamos, y era algo que compartía en familia, ¿no?
Entonces, también volver a comer carne roja fue todo un replanteo en su momento. Pero bueno, arranqué en esos años de naturismo, vegetarianismo, dándole mucho valor a lo integral. Y en esos años, ahí yo me di cuenta cómo la cultura es muy importante, porque habíamos recuperado el concepto de la importancia de volver a comer integral, pero ya no sabíamos comer integral como comían nuestros antepasados. Es decir, todos los que nos volcábamos a comer harinas integrales, cereales integrales, legumbres, semillas, habíamos perdido toda la sabiduría en torno a los procesos de remojo, de fermentación, de cocción y demás que hacen que todos esos alimentos se digieran con facilidad, no generen trastornos digestivos, que se absorban bien sus nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo comíamos porque el valor era que era integral. Y si era integral era bueno, pero te caía mal. Estabas con la panza inflada, con gases, con distensiones. Pero bueno, el problema tendría que venir por otro lado, porque de golpe el alimento era agroecológico, era orgánico, era integral. ¿Qué más le puede faltar? Claro, le faltaba la cultura, justamente. Aprender a usarlo como se usaba hace siglos o milenios atrás, ¿no? Y eso fue lo que la cultura esta industrial nos sacó esos valores, que por suerte no llegaron a extinguirse, ¿no? Porque justamente yo viví fue uno de los precursores de la fermentación en Argentina, digamos, ¿no? Entonces yo viví todo ese movimiento de cuando empezamos a recuperar el saber ancestral de los procesos de fermentación en vegetales, en cereales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso era llevar el alimento a cómo realmente se va a digerir bien, además de lograr otras texturas, sabores y demás, ¿no? Así que bueno, yo empiezo con ese camino de naturismo, vegetarianismo, y un poco movido por esta oleada vegana de la compasión, el maltrato animal y demás, termino en un movimiento vegano, hice veganismo desde la mirada macrobiótica, si bien la macrobiótica incluye el pollo, el huevo y más, hice una macrobiótica sin alimento animal, todo vegano, hasta que llego a la Ayurveda, ¿no? Y el Ayurveda ahí me sacudió un montón, porque la Ayurveda fue un poco el que me trajo la mirada de el arroz integral orgánico no es bueno por ser arroz integral y por ser orgánico. ¿Por qué? Porque va a depender de tu cualidad, de tus características. Entonces, lo que podemos decir es que los cereales integrales orgánicos son excelentes alimentos. Para Felipe, por las características de Felipe, por ahí le va mejor el mijo. Y para Alex, por las características de Alex, tal vez le va mejor el arroz. Los dos son cereales, los dos son orgánicos, los dos están cultivados en suelos vivos sin agrotóxicos. Pero para comer habitualmente, por tus características, tal vez te conviene uno y a vos el otro, ¿no? Entonces la Ayurveda a mí me sacudió mucho en ese ámbito. Y fue muy interesante. Realmente aprendí muchísimo, sigo practicando cantidad como te decía antes, de conceptos, ¿sí? Aplicados a la región donde vivo hoy. Y en esos años de Ayurveda llega el movimiento de la comida viva, le decían, ¿no? El crudo y veganismo, live food, raw food y toda esa historia. Y bueno, viene toda la fobia a cocinar, no se podía cocinar, ¿no? Había que comer todo crudo. Y bueno, unos años practicando eso, pero fueron muy evidentes las deficiencias que tenía. A mí todos los veganismos y vegetarianismos me llevaban siempre las mismas deficiencias. Deficiencia de hierro, de vitamina B12, vitamina D, y empezaban a haber algunas cuestiones hormonales, y siempre era una y otra vez caía en esos lugares. Que algo interesante que yo hice era, yo trabajé mucho con distintos médicos, distintos profesionales, entonces por ahí cada 6 meses me estaba haciendo estudios de sangre y podía ir haciendo un seguimiento bien de cerca de cómo me impactaban las distintas alimentaciones. A mí en lo personal. Por eso hay cosas que yo no las generalizo. Yo no digo todo vegetariano está desnutrido, no, para nada. Hay vegetarianos que están muy bien. Yo lo que te digo es que cada persona es un mundo en particular que hay que estudiarlo y hay que ver qué es lo que necesita. ¿De los veganos puedes decir lo mismo? El veganismo tarde o temprano manifiesta deficiencias. Yo creo que todavía, ahí nos vamos a meter en otro, no me quería desviar, ¿no? Pero en otro tema que es un poco la evolución humana. Yo creo que la evolución humana va hacia un vegetarianismo, después te puedo explicar el por qué, pero todavía no están dadas las condiciones, ¿sí? Eh, digamos, todavía el alimento animal cumple una función muy importante en el ser humano de hoy, ¿sí? Pero bueno, ahí Me vamos a interesa entrar mucho después. que me cuentes eso después, pero sí, continúa, porfa, con lo que estabas. Disculpa Entonces, bueno, el nada, desvío. ahí un poco, entonces transitaba esos naturismo, vegetarianismo, macrobiótica vegana, llega la Ayurveda,
La ayurveda me conquista mucho, es algo que a mí realmente me apasionó. Además tienen una manera de usar las especias que es maravillosa. Yo aprendí mucho en la cocina usando las especias un poco que propone la ayurveda, ¿no? Después vino la pregunta de decir, bueno, ¿qué de eso se cultiva acá? ¿Qué de eso puedo usar yo acá en mi país? Hoy me encuentro haciendo muchas de esas especias yo acá en mi huerta, ¿no? Así que, bueno, encontrándole la vuelta a eso. Llega el crudiveganismo. A mí me toca cocinar con los que en su momento eran los grandes referentes del crudiveganismo en el mundo. Viene la gente del Centro Hipócrates, de Anne Wigmore, ¿no? Viene una referente de ellas acá, me toca cocinar ahí. Después viene Gabriel Cousens, que es otro médico así muy, muy famoso en el veganismo, crudiveganismo. También me toca asistir en sus talleres. Y ya ahí había cosas que a mí no me cuadraban para nada el veganismo. O sea, lo más que... Primero que a mí a nivel nutricional no me hacía bien, ¿no? Me la pasaba suplementándome con cosas. Pero después empecé a ver las incongruencias que tiene en cuanto uno habla de sustentabilidad, ¿no? Estaba lleno de personas veganas que se la pasaban importando suplementos y alimentos para tratar de llegar a no tener deficiencias, ¿no? Entonces importábamos que la semilla de cáñamo, que el goji, que el aceite de coco, que todo, ¿no? Y suplementos. Y vos decías, pero ¿esto qué tiene de sustentable? Digo, ahí fue donde se me hizo claro, digo, prefiero sacrificar una gallina y comer una gallina si necesito B12 o lo que necesites, ¿no? Eh, Ese momento a mí en mi vida particular me toca con el movimiento de recuperación de la fermentación. A mí me toca abrazar esos dos, la fermentación me captura y la fermentación te llega a estudiar tradiciones nutricionales. Y cuando te pones a estudiar tradiciones nutricionales vas viendo que en todos lados comían alimentos de origen animal en función de lo que se daba en cada lugar, ¿no? Y entonces ahí yo un poco vuelvo a replantearme el consumir alimentos de origen animal y empezar a estudiar tradiciones nutricionales. A decir, a ver, atrás, más allá de estos 100 o 150 años de tanta locura y tanta revolución industrial y tanto alimento hecho por la industria, ¿qué comía el ser humano en cada lugar? ¿No? Empezar a preguntarme un poco eso. Y bueno, y eso fue todo digamos, eh, un shock en muchos sentidos. Primero, yo en tener claro que yo necesitaba eso y que tenía que volver a incorporar alimentos de origen animal cuando yo ya era una figura muy reconocida en el ámbito del veganismo y el vegetarianismo. O sea, eso fue, pensá que fue un golpe. ¿Cómo vuelvo yo? Gente me llamaba, pero ¿cómo volvés a comer carne? ¿No? Y muchos me hacían la pregunta porque ya tenían la pregunta dentro de ellos. ¿Sí? O sea, también había algo que les hacía ruido, que les resonaba, que no les quedaba claro, ¿no? Diciendo, yo no me encuentro bien con el veganismo. A ver, ¿por qué estás comiendo carne de vuelta? ¿No? Como, contame que yo necesito saber también, ¿no? ¿Cómo es que has dado ese paso? ¿No? Perdón, mucho rechazo también me imagino, mucha ira, mucha traición, ¿o no? Claro, ¿cómo haces esto? ¿No? Y yo, la verdad que vuelvo a esto que te decía antes. Hay una frase una vez, cuando yo estudiaba, o sea, hoy toco la guitarra, tocamos, pero ya no en ámbito tan profesional de estudio, ¿no? La música. Pero me acuerdo en años que estudiaba guitarra muy intensamente, eh, abro un disco, hay un músico acá en Argentina, a mí me gusta mucho, por el tipo de música que hace, ¿no? Porque él surge del chamamé. El chamamé es un estilo popular de una zona, de la zona de Corrientes, de Misiones, ¿sí? Eh, Como distintos lugares de Argentina tienen sus músicas populares, imagino que allá de pasar parecido, ¿no? Ujú. Que son muy diferentes, que están muy arraigadas a lo que es la geografía y lo que es la cultura y la gente de ese lugar, ¿no? Bueno, lo cierto es que este músico, el Chango Espasiuk, a mí no es que me gustaba tanto el chamamé, me gustaba su manera de hacer música, que él le dio una renovación al chamamé impresionante y hace una música que para mí es una música así celestial, espiritual, ¿no? Es una cosa impresionante. Bueno, la cuestión es que me compro un disco de él que se llamaba Chamamé Crudo y cuando abro el disco, había una frase de Bela Bartók que decía lanzarse a lo desconocido desde lo que es conocido pero intolerable. Mm. Y ese creo que fue el eje mío en el camino de la alimentación, ¿no? Como cuando yo dejo el veganismo, un poco no sabía con qué me iba a encontrar, pero tenía claro que esto no iba más, ¿sí? Entonces yo creo que el valor era hacerme cargo de esto, decir, esto no va más. Allá parece, ¿no? Como
lo desconocido, pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Y ese fue el salto de volver a incorporar alimento de origen animal, ¿no? Que obviamente no iba a ser cualquier alimento, no iba a ir al supermercado a comprar un pedazo de carne, ¿no? Era vincularme de vuelta con el sacrificio, ver quién conseguía carne de caza o carne de granjas. La ganadería regenerativa en ese año en Argentina todavía no tenía la difusión que tiene hoy. Hoy viene creciendo mucho y ya quien quiere conseguir carnes de pastura, está mucho más fácil el acceso, ¿sí? Mm. En aquel entonces no había, o sea, a nivel comercial, uno no iba a un local y compraba carne de pastura. Tenías que conocer a alguien que tenga campo y que vaya a faenar un animal o a alguien que vaya a cazar. Era más complicado. Entonces me tocó un poco meterme en esos mundos para conocer a ver dónde conseguir alguna carne salvaje o alguna carne que provenga de una granja de este tipo, porque no iba a comer carne industrial tampoco, ¿no? Así que fue todo un gran desafío en esa instancia, ¿no? Así que bueno, ahí más o menos los modelos. Yo, justamente el modelo paleolítico cetogénico no lo practiqué poco tiempo y tengo muchas diferencias con esos sistemas. Justamente eso va relacionado con lo que te decía antes de la evolución. Yo creo que es una involución, no es una evolución. Eso es cero carbohidratos, ¿verdad? Claro, sí, es como... En realidad, yo creo que es una gran mentira, porque es decir, hoy me quiero alimentar como se alimentaban supuestamente en el Paleolítico, ¿no? Que en el Paleolítico, para aquellos que, digamos, no tienen esa imagen un poco de la historia, le llamamos Paleolítico a esa época supuestamente de cazador-recolector, y le llamamos el Neolítico cuando llega la agricultura, ¿no? Ujú. Como gran pasaje, digo, llega la agricultura, llegan los cereales, llegan los animales domésticos, llegan los lácteos, ¿sí? Entonces, el paleolítico sería una alimentación a base de carnes y de la recolección, hortalizas o frutas o frutos de recolección. Ujú. Pero el que hace paleo hoy, digo, no comía rúcula, no comía zanahoria, no comía lechuga, no comía manzanas, todo eso forma parte de la domesticación, de la relación del ser humano con las hortalizas, con las frutas, con los animales, ¿no? Entonces, yo creo que no es una verdadera alimentación paleolítica el que te dice como paleo, ¿sí? Lo que te está diciendo es no como cereales, no como lácteos, pero no está comiendo carnes salvajes, no está comiendo hortalizas o frutos salvajes, está comiendo algo que responde a la producción de una granja, y una granja es la relación doméstica. Lo que pasa es que también hay que entender a la domesticación de otra manera. Nos criaron con esta idea que la domesticación es el ser humano maltratando a todos para que todos estén a su disposición. Y no tiene nada que ver con eso. La domesticación es otra cosa, ¿no? Es entrar en relación con un animal, en ver su necesidad. Y también el animal entra en relación con el ser humano, ¿no? O sea, como que los humanos tenemos mucho para darle a los animales que entre sí no se lo pueden dar, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos ahí muy, muy interesantes. Y es el concepto de irse en contra de la domesticación, es lo que a ti te parece una involución. Ah, yo no lo diría así, lo que diría es el ser humano de hace 1000 años, 1500, 2000, 5000, 10.000, no es el mismo de hoy, ¿sí? Hay una evolución en esa conciencia. Podemos tomar millones de ejemplos, solo basta estudiar la historia y darnos cuenta de que hay un montón de cosas que van evolucionando, y la conciencia del ser humano actual no era la de la Edad Media, no era la de la antigua Roma, no era la de los antiguo Egipto, el origen de la agricultura, ¿sí? Mm. Digamos, el ser humano en esa evolución, en paralelo también hay una evolución del alimento, ¿sí? Hoy la gente, esto que te voy a decir, nadie se lo pregunta, pero no estuvo siempre todo tipo de alimento disponible en cualquier momento de la historia humana, ¿sí? Ujú. Y todo lo que esta cultura no puede explicar con una ciencia tan acotada como la que tiene, lo deja librado a un ámbito de la creencia, de la superstición, pero eso puede ser estudiado. O sea, la gran pregunta es, ¿por qué empezamos a hacer agricultura? Y a nosotros nos enseñan, la respuesta que nos dan es solo materialista. Hacemos agricultura para tener alimento disponible, para poder comercializar. Todo eso es materialista. No tiene nada que ver la agricultura con eso, ¿sí?
¿Por qué llegamos al pan? ¿Cómo llegamos al pan? El pan es una obra maestra en la humanidad, una obra maestra. Y hoy está tan crucificado. Cualquiera de nosotros que se toma el trabajo de pensar cómo llegamos al pan, se va a dar cuenta que el pan es una obra maestra y por eso figura en tantos textos sagrados. Porque para hacer pan, vos fíjate que tenemos que haber llegado al conocimiento de cómo transformar una semilla salvaje en cultivable y llegar a un trigo o el cereal que sea, porque no quiero hablar del trigo, no podemos hablar de la cebada, el centeno, el que sea, pero llegar a un cereal cultivable, aprender a cultivarlo, que eso ya es un gran aprendizaje, a cosecharlo, ¿sí? A pelarlo, trillarlo, a molerlo. A partir de la molienda, al día siguiente no aprendimos a hacer pan. De hecho, si uno mira en la historia, lo primero que hacíamos eran panes chatos. O sea, llevó mucho tiempo pasar de un pan chato a conquistar la fermentación. Y a partir de eso entender qué es la fermentación y llegar a un pan. Hay mucho conocimiento ahí que llega al ser humano de una manera que la sociedad actual no lo puede explicar. ¿Cómo explica la sociedad actual la fermentación? No sé, alguien se olvidó algo y por casualidad fermentó. Todo es casualidad, todo es creencia, es superstición, y no es así. La fermentación responde a una técnica. En toda la fermentación, vos fermentá lo que sea, fermentá chucrut, fermentá una bebida, fermentá un pan, no hay nada de casualidad. Hay técnicas, hay pautas que seguir, y si no las seguís, no llegás al producto fermentado. Entonces eso te está hablando de que hay un conocimiento que se adquirió de una forma en un momento determinado, que la sociedad actual no sabe cómo se llegó a eso, ¿sí? Entonces lo que sí te está mostrando es que hay una evolución de un ser humano que era de una manera, y en esa conquista de conocimiento y de expansión de la conciencia, también, como va evolucionando el ser humano, va evolucionando la aparición de los alimentos, ¿sí? Pasa que ese sentido más profundo de cada alimento no lo tenemos. Hoy el alimento le damos valor o lo desechamos solo por la materia. Tenemos una nutrición, una ciencia, una medicina que es materialista. Lo que elige como bueno o como malo lo elige por la materia, por la sustancia, por el nutriente. Como esto porque tiene proteína, porque tiene hierro, porque tiene calcio. No como esto porque no tiene agrotóxico, porque no tiene aditivo químico. Todo eso son sustancias. Buenas o malas son sustancias. Nadie elige algo por la vitalidad de lo que eso lleva. ¿Sí? Ese es el ámbito que yo te digo de lo sensible, lo suprasensible, la vitalidad. Eso está relacionado, ¿sí?, con determinadas fuerzas que le dan a ese alimento. ¿Cómo se llega a ese alimento? ¿Se entiende? Entonces, estudiar todo ese ámbito más sensible nos lleva al lugar de que hay una evolución entre lo que fue el ser humano y lo que es hoy. Y entonces eso nos lleva de la mano a que para mí el ser humano es un ser anímico espiritual. O sea, hay un cuerpo, pero hay una parte anímica, de alma, y hay una parte espiritual. Entonces, la salud de un ser humano no es que no haya una manifestación de una enfermedad en el cuerpo físico. Eso es solo una parte. La salud de un ser humano es que pueda tener un pleno desarrollo anímico espiritual en esta vida. Una alimentación saludable, una alimentación consciente para mí, es aquella que permite que Felipe haga lo que vino a hacer a este mundo. Esa es la alimentación saludable. La alimentación paleo o cetogénica puede no hacer que tengas deficiencia de hierro, de vitamina B12, pero no implica que ayude en tu desarrollo anímico espiritual. En ese ámbito yo creo que lo bloquea. Lo que quiero decir para que se termine de entender es, la alimentación está ligada con la conciencia humana de ese momento. La alimentación paleo era la correcta para el hombre paleolítico. El ser humano paleolítico, todo lo que uno puede leer y estudiar, era un ser humano más primitivo en el sentido de más instintivo, más, por decirlo de alguna manera, no quiero que sea despectivo esto, ¿no?, pero más animalizado, ¿sí? Si uno observa en la evolución humana, al estudiar las culturas, te vas a dar cuenta que ir perdiendo el instinto tiene que ver con ir ganando la posibilidad de desarrollar la conciencia. Hoy el ser humano no tiene el instinto que tenía hace milenios y una cosa se relaciona con la otra. La pérdida de ese instinto tiene que ver con la ganancia de la posibilidad del desarrollo de la conciencia, del desarrollo espiritual de un ser humano. ¿Sí? Entonces, preguntarse cómo es que se da ese desarrollo espiritual en un ser humano.
¿Y cómo se puede vincular con la alimentación? La única manera de llegar a eso es estudiar la evolución del ser humano en paralelo a la evolución del alimento. Entonces ahí vas a decir, claro, la alimentación paleo te lleva a un tipo de pensamiento paleo. Ujú. Y esto me lleva también como a pensar en todo el misterio que hay, ¿no? Alrededor de, digamos, justo lo que dices, no se puede solo pensar en la alimentación en función de nutrientes. Y hay gente, muchos testimonios y muchos muy comprobados de gente respiratoriana, por ejemplo, Ujú. que eso existe. O sea, hay gente que ha llegado a algún tipo de nivel de conciencia o de instinto o de no sé cómo se vaya a llamar, pero de que es capaz de vivir sin alimentarse, ¿no? A lo que voy es que hay un misterio que puede, la parte que no conocemos puede llegar a ser más importante y más potente que la parte fisiológica, bioquímica, qué sé yo. Y me parece súper valioso rescatarlo. Y creo que el opuesto, es un debate que hemos tenido en la red hace poco tiempo, es lo que están llamando ahora la ortorexia. No sé si has escuchado este término, ¿no? Que es como esta ya patología de tener una obsesión de comer correctamente, ¿no? De no te comes nada que no cumpla con todos los principios que tú te marcaste, ¿no? Si es que me fui a comer a un lugar y me sirvieron un arroz, qué sé yo, que no es orgánico, este rechazo a esa comida, ¿no? Ese, uy, eso no puedo comer, eso no puedo topar, esto es animal, esto no es orgánico. Y esta obsesión lleva a un miedo a la comida que rompe también totalmente con la cultura y con la mística y con el gozo que está relacionado con la comida, ¿no? Entonces, no sé, hay gente, por ejemplo, que es súper activista en contra de los agroquímicos, ¿no? Y yo también me parece algo muy grave lo que pasa con los agroquímicos, pero yo sí como comida que tiene agroquímicos. Y cuando la como, me aseguro de no rechazarla, de no sentirme culpable, de no comer así como con, qué sé yo, sino disfrutarle, por más que tenga los agroquímicos que tenga, ¿no? La gente más radical dice, no, vas a destruir el planeta con ese criterio, ¿no? Pero yo pienso eso, que más importante es la mística y la espiritualidad y el gozo y el amor que uno puede tener por la comida y por todo lo que eso representa, que también no es solo tu nutrición, sino que también es el compartir, también es es un momento sagrado, ¿no? Entonces, suscribo mucho a esto que tú dices, ¿no? No podemos enfocarnos tanto solo en los nutrientes. Y para ti, Alex, ¿qué de tu alimento o cómo tu alimento nutre tu parte espiritual? Bueno, primero habría que ponernos de acuerdo qué es lo espiritual en el ser humano, ¿no? Ujú. ¿Cómo puedo llegar a eso, ¿no? ¿Cuál es esa cualidad, ¿no? Y para mí es esto de vuelta, en tratar de entender qué es lo que trae cada alimento, ¿sí? ¿Qué es lo que constituye cada alimento? Si yo puedo traerte esta idea de los nutrientes, la proteína, el hierro, las vitaminas, ¿no? Que nos tiene tan cautivados ahora, eh, pensá que no tiene más de 150 años de antigüedad. No, no tiene más de eso. Ujú. Entonces digo, nosotros tenemos milenios de antigüedad. ¿Cómo llegábamos antes a una idea de lo que era saludable o no? Porque si hay algo que está claro para mí cuando uno estudia en la historia, es que el ser humano tenía clarísimo su esencia espiritual, ¿sí? La agricultura era una actividad espiritual. Vos fíjate cómo se trabajaba la tierra, hay cantos, era un acto devocional, ¿no? Teníamos deidades de la siembra, de la cosecha, ¿sí? O sea, el alimento era mucho más que la materia, era mucho más que nutriente. Era un regalo divino, ¿sí? De la cultura que sea, de la religión que sea, eso no va, pero en cualquier lado uno sabía que cuando tenía algo de alimento, no tenía nutrientes solo. No tenía eso que te daba el combustible para funcionar. Esa es una visión mecanicista del alimento. Yo tenía algo, ¿sí? Que justamente lo que podía hacer era alimentar mi cualidad espiritual, ¿sí? Pero para llegar a hacer esa relación, me tengo que dar cuenta que una manzana, tenemos la idea que la manzana es, no sé, cuando uno dice vamos a comer manzana, ¿por qué? Porque te aporta fósforo, potasio, hierro, papá.
¿sí? Pero yo junto fósforo, potasio y más no llego a una manzana. Para Ujú. entender cómo la manzana llega a ser manzana, hay un montón de fuerzas de vida que actúan detrás de darle forma, ¿sí? Que tiene que ver justamente con los procesos cósmicos. ¿Sí? El reino vegetal es el reino que abraza la vida. Toda la vida en la Tierra es gracias al reino vegetal. Animales y humanos, en realidad tomamos la vida del mundo vegetal, comemos la vida del mundo vegetal. Es el que puede sostenerla ahí. Entonces, vos fíjate que en el inicio de cualquier agricultura, en realidad la agricultura empieza mirando para arriba, mirando el cosmos. El origen de la agricultura tiene que ver con estudiar las influencias del Sol, de la Luna, de Júpiter, Saturno, de Marte, todos los planetas. Fíjate cómo en la antigua Persia, Egipto, los pueblos precolombinos desarrollaron cantidad de calendarios para estudiar el cosmos y hacer agricultura a partir de lo que pasaba arriba. Lo que pasa arriba es justamente lo que trae la fuerza de vida de un alimento. Nosotros lo que tomamos en verdad de eso es esa vitalidad. No tomamos los nutrientes. No tomamos los nutrientes. Los nutrientes es lo que menos importa. Estamos atascados con esta mirada mecánica, pero lo que más nos impacta son, ¿sí?, la vitalidad que trae ese alimento. Esa vitalidad es la que más está conectada con nuestra cuestión espiritual. Entonces, cuando vuelvo a tu pregunta de cómo puedo vincular lo que como con mi desarrollo espiritual, ¿sí? Lo Ujú. primero me tengo que dar cuenta que la agricultura es una actividad espiritual. Es traer un poco el cosmos a la tierra, vinculándome con yo como un ser anímico espiritual. No soy materia, ¿sí? Yo no como sin agrotóxicos, como decías antes, porque le tengo miedo a los venenos. Es lo que menos me importa. Yo lo que busco son alimentos con vida, que tengan vitalidad, que provengan de agriculturas donde se trabaja con las fuerzas del cosmos. ¿Sí? Por eso me apasiona tanto la agricultura biodinámica, por ejemplo, porque me parece un sistema moderno que se aproxima a lo que fue los orígenes de la agricultura, el estudiar el cielo y entender cómo el cielo actúa en la tierra. ¿Sí? Qué hermoso eso. Cuéntanos un poquito más de la biodinámica. La biodinámica para mí es apasionante, todavía no está entendida. No está entendida. Para mí, cuando yo me pongo, digamos, para hacértelo corto, ¿no? Así como te decía al principio de la charla, que la alimentación fue como la soga que me iba llevando en este despertar de conciencia y de estudiar y preguntarme un poco qué soy, qué hago acá en la Tierra, siempre me gustaron las actividades vinculadas con la tierra. O sea, me gustaba hacer huerta, vivía no sé, un departamento, una casita chiquita, pero tenía mi huerta de maceta. Y en esa época lo que más me atraía era la permacultura, ¿no? La permacultura y después fue la agroecología. El concepto de agroecología en Argentina no tiene tantos años, ¿sí? Cuando, o sea, nosotros empezamos a tomar conciencia de que tenemos un modelo de agroindustria lleno de venenos, el primero que le hace oposición a eso en Argentina es el modelo orgánico, ¿sí? O Ujú. sea, el cultivo orgánico con certificación, con todo lo bueno y malo que eso tiene, ¿no? Ujú. Digamos, ¿no? Los sellos de certificación y toda esa historia. Y la agroecología llega años después como para complementar lo que el mundo orgánico no traía, ¿no? El mundo orgánico a veces tiene alimentos con valores muy altos por los sellos y las empresas certificadoras, etcétera, etcétera. Entonces la agroecología trajo otra historia, ¿sí? Entonces yo siempre ahí aprendiendo de permacultura, agroecología y demás, pero no era mi actividad principal. Empezó a ser mi actividad principal cuando yo vuelvo un poco a comer carne, cuando me empiezo a volver a decir de dónde viene mi alimento, me vuelvo a conectar con las granjas, ahí me pongo a estudiar y a hacer la formación de agricultura biodinámica acá en Argentina. ¿Sí? La gran diferencia, yo te tengo que decir una sola diferencia de la agricultura biodinámica con otras agriculturas, la permacultura o la agroecología, porque todas trabajan sin venenos, digamos, todas trabajan tratando de entender a la naturaleza y de cómo puedo acoplarme en los procesos, ¿no? Ujú. Es que mira primero para arriba. Ujú. Esa es la enorme diferencia. La agricultura biodinámica desarrolla todos los años un calendario y trata de entender cómo es la influencia del Sol, la Luna, Júpiter, Marte y demás sobre la Tierra. Y hace agricultura a partir de eso. ¿Sí? Ujú. Y eso para mí es esencial. Esta es la que desarrolló Steiner, ¿no es cierto? Eso hay que trabajarlo más, porque Steiner ni siquiera usó la palabra agricultura biodinámica. Hmm. La palabra viene después cuando él muere. Steiner lo que hace es justamente, a Steiner se le acercan preguntándole, ya con la gran problemática de que estaba cayendo la fertilidad, se notaba que caía la fertilidad, las semillas ya no duraban tantos años, cuando uno las quería germinar, o sea, la tierra estaba mostrando que estaba cayendo la fertilidad en la tierra. Y de hecho, él dice,
lo que ustedes están viendo en el reino vegetal, dentro de poco lo van a ver en el reino animal, y va a llegar al ser humano. Y vos fijate la cantidad de problemas de fertilidad que estamos teniendo como humanos, ¿no? Ujú. ¿No? Pasaban las décadas y los problemas cada vez eran mayores. Entonces él lo que hace es dar unas conferencias donde lo que invita es a que estudiemos a la naturaleza. Cómo son las fuerzas de los planetas más lejanos, los más cercanos, cómo actúan en la Tierra. A tratar de entender eso. Y hacer agricultura a partir de entender eso. Y posterior a su muerte se forma un grupo de un montón de agricultores que ponen a estudiar un poco lo que él trajo, lo que él dijo. Pero él no acuñó el término agricultura biodinámica. Eso vino después. Pero él dio las fórmulas, digamos, yo no conozco muy poco al respecto, pero entiendo que te dicen que en tal luna entierres un cacho de cordero con no sé qué cosa dentro y le dejes no sé cuánto tiempo abajo del suelo, cerca de un árbol de, qué sé yo. Como que son muchas fórmulas muy específicas, muy difíciles de comprobar en el sentido de cuál es el principio detrás de estas fórmulas, ¿no? ¿Cómo compruebas cuál es la influencia de Júpiter o cómo, qué sé yo, como son cosas que como yo lo entendía desde mi ignorancia, porque lo he estudiado muy poco, son canalizaciones de Steiner que son muy difíciles como de absorber para entender, ¿no? Son difíciles y no lo son. Porque, claro, agricultura biodinámica no es solo lo que dijo Steiner. Si bien Steiner fue quien generó esa gran sacudida, ¿no? Y trajo esas grandes bases y nos invitó a mirar y a pensar el mundo y la vida de otra manera, eh, desde su muerte para acá, que ya pasaron 100 años, cantidad de agricultores y personas han continuado con las investigaciones y de hecho hay otros preparados biodinámicos más allá de los que desarrolló Steiner, ¿sí? Mm. Entonces, digo, se puede llegar a las pautas básicas de cómo se desarrolla un preparado, tratando de entender cuál es la fuerza que actúa en la vejiga del ciervo y por qué la vejiga del ciervo y no la vejiga de otro animal. Se puede llegar a entender qué tipo de fuerza está actuando ahí y qué efecto me va a generar en mi cultivo el preparado después, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, no es un sistema de creencias, es algo que yo puedo estudiar, puedo meterme en la naturaleza y puedo ver los efectos. Eso es para mí lo más apasionante pasa por ahí. Yo no tengo que Ujú. creer nada. Por ahí de entrada sí tengo que probar algo que me parece muy extraño, digamos. ¿Y esto? Ujú. ¿Qué es esto de bosta metida dentro de un cuerno? Pero después puedo acercarme primero a ver las manifestaciones en la naturaleza que me están mostrando que, claro, es así. Ujú. Y la parte astronómica, digamos, casi astrológica, vendría a ser en el sentido de que cómo se miden las influencias de los planetas en diferentes procesos de la huerta o qué sé yo. ¿Hay algún tipo de empiricismo como te digo, sistematizable, así, de cómo entender y transmitir la influencia de los astros en las plantas? Sí, claro, claro. O sea, hoy contamos con un calendario biodinámico, que es un calendario astronómico que se desarrolla en muchos países a partir de la realidad de cada país. Digamos, el calendario biodinámico de España no es el mismo que el de Argentina, ¿no? En función de cómo están las influencias de estos astros para el país en cuestión, ¿sí? Eh, y eso no surge, o sea, primero, eh, muchas de estas cosas surgen después de muchos años de investigación, ¿sí? Hay un trabajo muy interesante a partir del cual se llega al calendario biodinámico, que es el que hizo María Thun durante más de 20 años, donde ella se pone a estudiar bien a nivel laboratorio, con cada movimiento planetario, cómo impactaba al sembrar distintas semillas, ¿sí? Podés buscar trabajos de María Thun, hay un libro muy interesante que tiene que ver justamente con mostrar cómo si siembro en determinado momento, si cosecho en otro, de golpe el rabanito me sale redondo, me sale alargado, me sale, ¿sí? Entonces, todo eso no es, por eso te decía, no es un sistema de creencias, es algo que yo lo estoy poniendo en práctica todos los días y me encuentro en la vivencia con los resultados, digamos, ¿no? Qué interesante. Y es predecible digamos, tú, por ejemplo, ¿nos puedes dar un ejemplo como el que dijiste del rábano, así, de algo que tú puedes practicar y predecir diferentes resultados según el calendario biodinámico? Sí, todo, digamos, eh, es muy complejo, ¿sí? Pero vos podés, digamos, yo he trabajado bastante con una misma semilla, probar de plantarla en distintos momentos de lo que es el calendario.
El calendario según, ¿no? Digamos, en el calendario se estudian los distintos movimientos de la luna, de dónde están los planetas y demás, ¿sí? Tenés el movimiento de la luna ascendente, descendente, el movimiento de las fases lunares, ¿sí? Cada una de esas, de esos movimientos va a traer determinadas influencias, ¿sí? Entonces, varios ejercicios que he hecho es de agarrar una misma semilla, o sea, de una planta, y probar en distintos momentos del calendario de plantarla, la misma partida de semilla, y seguir los resultados, ¿no? Entonces, en los nodos, por ejemplo, suele pasar que la semilla por ahí no germina. Y es una semilla que tenía un poder germinativo buenísimo. Hmm. Pero ese día no me germina de golpe. En cambio, lo planto cuando está por ahí cerca de la luna llena, con determinado movimiento de agua, y puedo tener después mucha predisposición a hongos en la planta. Eh, bueno, hay distintos trabajos para hacer en función del lugar donde estoy, de la época del año en la que estoy, ¿sí? Y del tipo de cultivo que voy a hacer. Ujú. Qué fascinante. Pero no. Y es muy atrapante también. Porque tiene mucho de esto de decir de experimento y veo, ¿no? Resultados y trabajo sobre eso. Ujú. Y no sé si es cierto, pero yo había escuchado que van muchísimos años seguidos que el mejor vino se ganan los viñedos biodinámicos en algún concurso que hay de vinos, ¿no? ¿Es cierto? Sí, sí. Pero eso vuelve a relacionarlo con esto otro que yo te decía. Cuando tengo una manzana, ¿sí? Yo te puedo hablar de dos aspectos. Un ámbito que es el que venimos estudiando, la materia, la sustancia, el nutriente. Entonces, la manzana la hemos reducido a el fósforo, el potasio, no sé, lo que aporte la manzana. Pero no es solo eso la manzana, por más que nos hayan hecho creer eso. Está todo lo otro, que tiene que ver con las fuerzas de vida que han dado forma a esa manzana. Esas fuerzas de vida tienen que ver con el tipo de agricultura que se haga y cómo se entiende lo que pasa en el cosmos y lo que pasa en la Tierra. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta? El primer lugar que yo me puedo dar cuenta como un humano así bien concreto es en el color, en el sabor, en el olor. Eso está muy vinculado a las fuerzas, a la vitalidad que ha actuado en ese alimento. Entonces, lo que se empieza a encontrar es que los alimentos biodinámicos tienen sabores, olores muy intensos, más profundos. Que eso, ahora podés hacer la cuenta para atrás y darte cuenta que en la agricultura con venenos, las cosas cada vez tienen menos gusto. La lechuga no tiene gusto, parece tergopol. No sé qué parece. Las cosas no tienen gusto. Y eso tiene que ver con la vitalidad que actúa en ese suelo, que capta a la planta desde la interacción con el cosmos. Y eso es agricultura. Entonces, el primer lugar donde todos nosotros nos podemos dar cuenta, y nos estamos dando cuenta, solo que no le damos la atención que merece, es a partir de los sabores y de las texturas. Todo lo que viene de un cultivo agroecológico, pero más biodinámico, tiene otro sabor. Tiene otro sabor. ¿Y cómo explicamos eso desde la mirada actual? No hay mucha explicación. La ciencia actual no pone el ojo a eso porque no sabría ni cómo explicarlo. El único comparación que te hacen cuando agarras los estudios y te dicen, a ver, beta-caroteno, ¿cuánto tiene la zanahoria beta-caroteno en el cultivo con agrotóxico? Tanto. ¿Cuánto tiene el biodinámico? Tanto. Por ahí es un poquito. Pero eso sería la sustancia, la química, la materia. Y yo lo que te estoy hablando es justamente de la vitalidad. El sabor de la zanahoria biodinámica es muy superior en su expresión a lo que es la zanahoria de un cultivo con agrotóxicos, que no tiene gusto a nada. Ujú. ¿Se entiende? Total, me encanta. Oye, te quiero hacer una pregunta como para ir cerrando, porque me quedé con la curiosidad, porque tú dijiste algo como que tú crees que la evolución humana va más bien hacia alimentación más vegetal. ¿Fue algo así lo que dijiste? Sí, sí. ¿Me quieres explicar un poco? Es algo para desarrollar en profundidad, ¿no? Entonces yo por ahí lo que puedo traer son algunas preguntas, pero claramente esto se apoya con lo que veníamos charlando antes de tratar de estudiar al ser humano en su evolución con la evolución del alimento. Digamos, hay razones en esa evolución por lo cual dejamos de ser cazadores-recolectores. Y razones profundas, mucho más allá de no estaba el alimento disponible, no. Podemos probarlo, volvamos a ser cazadores-recolectores y veamos cómo actúa eso en nuestro cuerpo. Y de hecho, uno lo puede empezar a ver digamos, en las manifestaciones de mucha gente
volviendo a comer mucho alimento animal, porque viene de granjas agroecológicas, lo que sea, ¿no? Entonces como pareciera estar bien. ¿Qué genera lo animal? Lo animal tiene que ver con algo mucho más de encarnación, justamente, de dureza. Fíjate que muchas de las personas que hacen paleo, cetogénico, están muy preocupadas por su cuerpo, por la musculatura, por el ejercicio, por toda la figura física. Que yo no digo que esté mal, digo que el ser humano no es solo eso. Eso es una parte, y hay otra parte anímica y otra parte espiritual. Y el ser humano encarna acá con un sentido que lo tiene que encontrar, y eso está más vinculado con su tarea espiritual, digamos, ¿sí? O sea, somos un cuerpo donde hay un espíritu que encarna en ese cuerpo y viene acá a realizarse, a hacer algo. Entonces, ahí empieza otra mirada en el alimento de ver cómo es lo animal y lo vegetal. ¿Sí? Y las preguntas que puedo decir es, ¿por qué hubo tantos pensadores, grandes pensadores a lo largo de la historia de la evolución, que tuvieron una inclinación vegetariana? No digo que hayan sido vegetarianos 100%, pero hay muchos pensadores, muchos griegos, por ejemplo, que tenían una inclinación más hacia lo vegetal que lo animal. Por ahí comían algo de carne, pero encontraban en lo vegetal esa cualidad que te permitía acceder a esas profundidades del pensar, ¿no? Del desarrollo del pensar en lo humano. ¿Sí? Entonces, de esa época cazador-recolector primitiva, de un ser humano más primitivo, ¿sí? Más instintivo, más guerrero en ese sentido, más de estar en la naturaleza, metido, ¿no? Te diría casi como un animal más, empieza todo un proceso en la evolución y tiene que ver con el desarrollo de esa conciencia y con ir perdiendo un poco esa cualidad de instinto, donde viene la agricultura, y la agricultura tiene mucho que ver con traer el cosmos a la tierra. Entonces, la agricultura, los cereales tienen mucho que ver con ese desarrollo espiritual del ser humano en la tierra. Y en eso hay un paulatino descenso de la necesidad de consumo de carne. ¿Sí? Pero es un estudio muy profundo que hay que tratar de hacer y de hacerse esa pregunta. ¿Por qué empezamos a hacer agricultura realmente? No tiene nada que ver eso con poder acumular alimento ni poder comercializar. Esa es la explicación que te da una cabeza materialista del día de hoy. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Entonces hay que hacerse preguntas más profundas y en eso empezar a entender y darse cuenta cómo, y cada uno de nosotros puede hacer esa experiencia. No tienen que creerle a nadie. Lo más lindo de la etapa actual que vivimos es que podemos vivenciar esto. Pónganse durante 15 días a comer solamente carne, mucho huevo y demás, y traten de observar qué tipo de pensamientos tienen, qué tipo de descanso tienen, hacia qué tipo de actividades te lleva eso. Y por otro lado, hacer una alimentación basada en cereales, con hortalizas, frutas, semillas, siempre estamos hablando de alimento de calidad, ¿no? Alimento de origen agroecológico y demás, y tratar de ver también a ver qué tipo de pensamientos tengo, cómo me relaciono con el otro, hacia dónde van mis intereses. Y entonces el exceso de lo animal, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con una sociedad muy materialista, muy arraigada a la materia, como es esta. El exceso. La medida de cuánto sí, cuánto no, es una respuesta que solo puede dar cada individuo. Yo no le puedo decir a Felipe que está comiendo mucha carne o poca carne. Felipe se tiene que dar cuenta solo, a partir de la información y a partir de su vivencia, de las dos cosas. ¿Sí? Porque tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento evolutivo en el cual nos quedamos ciegos con la información, ¿no? Y seguimos la información y olvidamos la experiencia que nos está. Entonces por ahí estamos gordos o estamos flacos, estamos desnutridos, pero la información nos dice que tenemos que hacer tal cosa y no observamos lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Entonces hay que tratar de juntar la teoría y la información que tengamos con la práctica y la experiencia que vamos teniendo. Y en eso ir encontrando. Qué loco, esto, pucha, me da ganas de hacer todo otro episodio solo sobre esto porque creo que es... Y sí, yo cuando arrancábamos creí que íbamos a ir por este lado, pero bueno, siempre hay que llegar a este lado, ¿no? Hay toda una presentación y decir cómo llegamos a todo esto, ¿no? Abre todo un tema porque, digamos, me hace sentido lo que dices y al mismo tiempo me hace mucho ruido. Porque esta tendencia, que bien puede ser cierto, que la humanidad va hacia una naturaleza tal vez menos encarnada en el sentido de menos animal, más ligera, más, no sé cuál será, más etérea. Lo que se me viene mucho es esta idea de la evolución, como de que, digamos, de que el futuro sería como que tiende hacia esta típica caricatura del alien, ¿no? Que es como este ser con la cabeza muy grande, con el cuerpo muy chiquito, sin órganos sexuales, como muy desencarnado, digamos, ¿no? Muy fuera de la tierra y la naturaleza. Y
yo últimamente me doy cada vez más cuenta que mi religión va en contra de eso, ¿no? Es algo así, ¿no? Como yo sueño más con eso, ¿no? Como el ser humano animal, el ser humano en el bosque, el ser humano cazador, el ser humano como parte de los ecosistemas naturales que existen en la Tierra. Y sí creo, y creo que me da una especie de miedo, ¿no? Que es verdad lo que tú dices, que el ser humano va evolucionando, tal vez. Creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Por ahí el mismo transhumanismo o un montón de cosas de que el ser humano va desapegándose cada vez más de la naturaleza terrestre y generando una especie de conciencia más interplanetaria, más cósmica, más virtual también, más cibernética. Y pucha, yo no quiero. Yo quiero que mis hijos sean animales en el bosque. Lo que pasa es que ahí vas mezclando muchos conceptos. Entonces, claro que es una charla que tiene una profundidad muy interesante, Ajá. porque, digamos, la imagen de ese alien que vos tenés no es la que yo tengo, digamos, Ajá. ¿sí? Y esa evolución de la que te hablo no implica desligarse de la naturaleza. Al contrario, no tiene que ver con eso. Ni tampoco implica algo más virtual, porque yo creo que en el encuentro humano hay algo único, único. Entonces, justamente tiene que ver con volver a darle otro valor. Ahora que tenemos todo virtual y que tenemos información y que creemos que tenemos un montón de amigas y amigos porque nos relacionamos por grupos y redes y chats y qué sé yo, es una invitación a volver a darle valor al uno a uno presencial, ¿no? Al ser humano con ser humano, digamos. En ese encuentro pasan un montón de cosas. Un montón de cosas. Ujú. Sí, y de plano me disculpo si es que lo dije de una forma como que tú hubieras dicho estas cosas que yo digo y obviamente tú no las dijiste para nada. Y es cierto que hay muchos conceptos diferentes ahí en lo que yo dije. Pero sí, me interesa mucho más saber cómo es tu visión del futuro evolutivo. Claro, porque es como que nos tendríamos que poner de acuerdo en cada palabra que usamos, cuál es el significado que tiene para cada uno, digamos, ¿sí? ¿Qué tiene, o sea, para vos qué significa espiritual? ¿Qué significa para mí? Y entonces a partir de eso podemos generar un diálogo tratando de ver qué es lo que ve uno y qué es lo que ve el otro, ¿no? Pero dándole un mismo significado al término, porque entramos en yo permanentemente me encuentro cuando doy clases y talleres y demás, a propósito tirando estas cosas, para que nos juntemos a pensar, ¿no? O sea, la que siempre traigo es esto, hablamos de alimentación natural. ¿Qué es la alimentación natural? No existe la alimentación natural. La alimentación es cultural, justamente. La alimentación es el reflejo de una cultura que evoluciona. Entonces ahí hay un montón de respuestas a lo que estábamos charlando recién. Ujú. Qué bacán, me encanta. Cuando les preguntamos a nuestros miembros a quién querían escuchar en el podcast, el nombre que más salió fue el tuyo. Y ahora veo por qué. Ha sido una charla súper bacán. Me dejas pensando un montón de cosas y has dicho una cantidad de cosas inspiradoras, lindísimas y profundas. Y te quiero hacer un par de preguntas para cerrar, que estamos en esta temporada haciendo, como para ir armando una especie de recomendaciones bibliográficas de nuestros invitados. Entonces te quisiera preguntar si es que tienes algún libro que recomendar. No tiene que ser libro, puede ser algún otro tipo de obra, pero la pregunta la estamos planteando como algún libro que tú sientes que tal vez a ti te haya cambiado la vida o que haya tenido un impacto muy profundo en ti y que crees que a la gente le puede interesar. Uf, muchísimos. En cada etapa de mi vida te podría mencionar distintos libros. La pregunta sería hoy. Hoy, hace poquito, digamos, yo que me la paso leyendo, ¿sí? Hace poquito, digo, hace un año, algo así, hubo un libro que me llamó mucho, o sea, que hace tiempo no me impactaba un libro tanto, encima siendo un libro tan chiquitito, que se llama Colmena Global. Colmena Global es un libro indispensable para toda persona que se está buscando, que le interesa la evolución, las abejas y la vida en general que hace permacultura, agroecología. Es indispensable ese libro, Colmena Global. Parece bellísimo. Pero bueno, hay muchos autores, imagínate en estos como 30 años, que me han marcado mucho. Uno de ellos fue Steiner, sin duda, ¿no? Rudolf Steiner. Lo que pasa es que Steiner es esos personajes que yo lo he leído y he abandonado los libros diciendo, ¿por qué escribe tan complicado? No se entiende nada, Sí, ¿no? es difícil. Hasta que he llegado a tener, justamente, hasta que hice alguna formación en agricultura biodinámica y he tenido la suerte de tener algunos docentes o algunos que como que te enseñan esos conceptos básicos.
a partir de lo cual, ahí ahora sí te entiendo. Y cuando das ese cambio básico, la obra de él es impresionante, impresionante. Pero la mayor parte de la gente yo me doy cuenta que queda en la primer juicio, en decir, no, esto es demasiado complejo, no se entiende y queda ahí. Ujú. Pero es una invitación a tratar de encontrar la vuelta a cuando encontraste esas claves básicas en su lenguaje. Hay una obra que para mí es una de las más grandes de los últimos 100 años sin duda, ¿no? Si vos lo pensás a Steiner como la influencia que ha tenido en la pedagogía, en la agricultura, en la alimentación, en la medicina, es impresionante lo que ha hecho. Sí. Pero justamente hay que dar ese paso. Una vez que lo das, decís, no, ahora a mí lo que me urge es, no me va a alcanzar la vida para leer todo lo que dejó este maestro tan maravilloso, ¿no? Pero bueno, en distintos ámbitos hay muchos libros que me han gustado. Siempre digo, si vamos a algo más concreto de la alimentación, a mí que me apasiona la fermentación, me parece que es hermoso leerlo a Sandor Katz, por ejemplo, ¿no? El libro del arte de la fermentación o fermentación salvaje. Hay un montón de él que él tiene una capacidad. A mí me gusta mucho leer historias, ¿no? Me cansé de la nutrición del nutriente, imagínate, ¿no? Las estudié tanto que ya cuando entra un libro clásico de nutrición ya me aburre porque además sé que es un callejón sin salida. Entonces me gusta cuando la persona cuenta experiencias, cuando cuenta, y Sandor en ese libro de fermentación trae experiencia. Además tuve la suerte de compartir acá con él cuando se hizo el primer festival de fermentaciones, estuve cocinando con él, así que fue algo maravilloso. Pero bueno, ese libro en particular me parece muy, muy, muy lindo. Pero bueno, hay muchísimos. Tal vez es buen momento de enchufar tu propio libro también, porque sacaste uno hace no mucho, ¿verdad? Salió en el 2023, digamos, primer libro así oficial por una editorial grande, ¿no? Como yo había escrito antes, en las épocas yo elaboré alimentos durante muchos años de mi vida, me dediqué a elaborar alimentos agroecológicos y demás, ¿no? Tenía locales y comercializaba alimentos. Y en esas épocas que también daba clases de alimentación y de cocina, escribía pequeños libros de distintos temas. Por ejemplo, la B12, ¿no? La B12 fue algo que yo estudié mucho en mis épocas de vegetariano vegano y escribí un pequeño librito. Pero todo de una manera autogestiva, ¿no? Como tenía los locales, los comercializaba en los locales o en los barrios, en la zona. El año pasado, en el 2023, edité mi primer libro así ya más a nivel nacional, y de hecho que se vende en otros países, que es Una cocina que te cambia la vida. Que sí, bueno, fue un libro que juntó un poco. Hay un relato como autobiográfico vinculado a la alimentación, donde cuento un poco algunas de las cosas que fuimos charlando. Y en paralelo a eso, cada pedacito de ese relato te dispara, o sea, te conecta con todas las temáticas nutricionales que cualquier persona que hace un cambio de alimentación se pregunta, ¿no? Desde lo industrializado, la presencia de lo dulce, la sal, las grasas, lo animal, los lácteos, etcétera, lo crudo, lo cocido, ¿no? Los cereales, el gluten, y todo lo que nos toca siempre preguntarnos cuando buscamos un cambio de alimentación, lo voy trabajando en ese libro, digamos, ¿no? Es como, bueno, de alguna manera un resumen de muchos años y muchas vivencias. Ujú. Genial. Ahí vamos a poner todo eso en las notas del episodio. Y para finalizar, tal vez una frase, algo que quieras decir, alguna invitación. Hay mucha gente que está como buscando un cambio hacia la regeneración en su vida. Y queremos que los invitados de Radio Semilla como que ayuden a marcar ciertas pautas, ciertas guías, ciertas ideas que puedan servir. Algo que le quieras decir a ese público. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una es acércate cada vez más al alimento que elegís comprar, el que sea. Pero si lo puedes producir, maravilloso, pero si no lo puedes producir, porque no todos somos agricultores o huerteros, visita una granja, conoce a tu granjero, a quien te vende la leche o la carne o el huevo o la lechuga, lo que sea, ¿no? Como en ese acercamiento, en ese conocer, uno aprende cantidad de cosas. Y cantidad de cosas que hoy se dicen de lo que supuestamente es saludable, te das cuenta que no tiene ningún tipo de sentido, solo cuando te acercas a una granja o a una persona que elabora alimentos y entras en un diálogo, ¿no? En una relación con esta persona. Así que ese es uno de los aspectos. Y el otro, para mí, clave en este momento donde es tan fácil acceder a tanta información que nos confunde, es bájalo por tu experiencia, hacelo experiencia, masticalo, ¿no? El concepto. O sea, escucha tu experiencia. Ponete un espejo, mirate
y sé sincera y verdadera con lo que estás viendo del otro lado, ¿no? Como dale valor. No vale solo la teoría de lo que dice el personaje de moda en el libro que está de moda. Importa también cómo eso actúa en tu cuerpo. Entonces dale lugar, dale valor a lo que vos vivís, sentís, cómo te ves, ¿no? Me parece que son dos cuestiones claves al momento de alguien buscar algo saludable. Qué genial, qué lindo. Alex, hermano, te agradezco muchísimo. Qué honor y qué gusto. Qué bueno que pudimos hacer esta conexión. Gracias a los miembros por recomendarte también. Sí. Y nada, sigue adelante con lo que haces, hermano. Qué bonito lo que compartes. Bueno, ustedes también ahí sigan adelante, que es hermoso conocer experiencias de distintos países también. Chévere. Te mando un abrazo muy grande. Que tengas un lindo día. Gracias. Un abrazo enorme. Y chao a todos. Gracias por escuchar.